Buenas tardes para todos, mi nombre es Daniela Areiza, les doy la bienvenida a este espacio semanal Viajes al Interior, un programa que hace parte del canal de YouTube Parceros por el Mundo. El día de hoy vamos a tener un tema que además de ser muy interesante, es la tarea más importante que tenemos como seres humanos, tanto hombres como mujeres. Estamos hablando de la autoestima y el amor propio. Pero ¿qué nivel de autoestima y de amor propio tenemos? ¿Cómo cultivarlo? ¿Cómo mejorarlo? ¿Cómo aumentarlo? Para hablar acerca de este tema, por supuesto, tendremos a Luz Beatriz Orrego, quien es nuestra psicoterapeuta, coach y además especialista en docencia e investigación universitaria. No se pierdan este programa, bienvenidos. Hola madre, ¿cómo estás? Hola mi amor, bien, ¿y tú cómo vas? Muy bien, feliz. Hace un ratico estaba viendo las fotos del alumbrado de Medellín y está precioso. Está bellísimo, qué alumbrado tan espectacular el de este año. Sí, yo me quiero teletransportar. Yo nunca he visto un alumbrado tan hermoso como el de Medellín. Nunca. Sí, está muy lindo, está inspirado en las tradiciones, entonces no, es bellísimo, hermoso, hermoso. Sí. Bueno, y te extrañé mucho, Dani, te extrañé mucho anoche. Ay, sí, 1 de diciembre ya. Ya empezando. Cuando se dieron las 12, se solté lágrima y todo. ¡Ay, no! Sí. Ay, no. Pero bueno, nos vamos a entusiasmar con el desarrollo de este programa. Sí. Listo. Bueno, vamos a hablar hoy acerca de un tema que amo, que además es importante hablarlo en esta década moderna, es sobre amor propio y autoestima. Me gustaría preguntarte, voy a mencionar algunos aspectos y me gustaría que me dijeras cuál de estos es prioritario y cuándo es necesario que realicemos cambios. Los voy a mencionar y luego nos respondes. ¿En qué grado te gustas? ¿Hasta qué punto te premias y confías en tus capacidades? ¿Te aceptas como persona? ¿Eres tu amigo o tu enemigo? ¿Tratas a tus amigos y familiares como te tratas a ti mismo? Entonces, ¿cuál de estas cuestiones es más importante tener en cuenta y cuándo tenemos que empezar a realizar cambios? Yo creo que las unas son consecuencia de las otras. Si tú te das cuenta, eso de aceptarme a mí mismo ya tiene una implicación positiva en las demás dimensiones, en que me quieran y me deje querer, en que le ponga un límite a las relaciones, en que sea capaz de no hacerme daño, en que me trate bien, en que me quiera. Entonces digamos que esa que creo que era la número 3, ¿verdad? Sí. Esa que era la número 3, digamos que es el detonante de todas las demás a nivel positivo o a nivel negativo. Bueno, y para adentrarnos ahora sí en el tema, ¿qué es la autoestima y cuáles son las dimensiones de la autoestima que existen? Bueno, la autoestima, vamos a dividir la palabra. Auto viene de por mí mismo, estima viene de valoración. Por lo tanto, autoestima es la valoración que yo tengo de mí mismo o la valoración que yo hago sobre mí mismo. Y tiene 5 dimensiones que son fundamentales, que todos los seres humanos las debemos tener desarrolladas suficientemente para poder hablar de que efectivamente tenemos una alta autoestima. Ahí está entonces el autoconcepto, lo que yo creo de mí, la autovaloración, hasta dónde soy capaz de llegar en ciertas características, el autorrespeto, cuándo soy capaz de poner un límite para que no me hagan daño y decir hasta acá llego yo y aprender a decir no y etcétera. La autoevaluación, cómo evalúo yo mi desarrollo personal, hasta qué punto soy capaz de definir los logros que he tenido, las metas que he realizado, las metas que son realistas y que pienso realizar, por ejemplo, ahora que ya estamos en diciembre como para el próximo año. Entonces son, digamos que como los conceptos. Y el más importante para mí es el autoconocimiento. ¿Qué tanto conozco mis valores, mis virtudes, mis fortalezas, mis debilidades, mis defectos, mis aspectos por mejorar, para saber cómo voy haciendo un proceso de mejoramiento continuo? Y podríamos decir que podríamos tener diferentes estados de la autoestima de acuerdo a esa dimensión en la que nos posicionemos.
Sí, lo que pasa es que nosotros no nos desarrollamos en el mismo nivel en cada una de las esferas de nuestra vida. Nosotros básicamente tenemos creencias, experiencias, algunas situaciones particulares que nos van pasando y que no las esperábamos, que son como inesperadas, los duelos, las pérdidas, el desarraigo de los territorios, una cantidad de cosas, las transformaciones culturales, y de alguna manera eso hace que nosotros tengamos como un cúmulo de situaciones y de circunstancias que hacen que nos desarrollemos más en unos aspectos que otros. Entonces, por ejemplo, puede que yo a nivel intelectual pues sea muy buena y me haya desarrollado más, pero que de pronto en mis relaciones de pareja no me haya ido muy bien. Entonces, mira, por ejemplo, a nivel afectivo tengo un poco menos de autoestima, pero a nivel intelectual lo desarrollé más. Y eso no es malo, digamos que es sano que tengamos diferentes dimensiones de desarrollo en cada una de nuestras competencias, ¿cierto? Exactamente. Y podríamos decir que qué significa y cuál es la diferencia entre autoestima y autoconfianza, porque solemos confundirlas un poco. Sí, solemos confundirlas mucho y yo no entiendo por qué, Dani. Son dos palabras supremamente distintas, aunque van ancladas. De alguna manera sí van ancladas, pero no significan lo mismo. Lo decíamos ahora, autoestima es la valoración que yo hago de mí mismo. Y la autoconfianza es el convencimiento interno de que con esto que yo soy, puedo lograr todas las metas y todos los propósitos que tengo para mi vida. Ok. Y la autoestima, podríamos decir que la autoestima varía según el nivel cognitivo, afectivo y conductual que tengamos, en el que nos ubiquemos. Sí, lo mismo, sí, así como las dimensiones del desarrollo igual, a nivel cognitivo, a nivel de comportamiento. Lo que pasa es que la autoestima fluctúa, ella se va moviendo, es como una montaña rusa. Ella se va moviendo y nosotros vamos atravesando por episodios y por crisis. Por ejemplo, cada 10 años tenemos una crisis. Y cada que tenemos, imagínate. Ahora entiendo muchas cosas. Ay, yo también, Dani, yo también. Estos 50 entraron en reversa. Ay, sí. Entonces, mira, esa fluctuación que normalmente tenemos es la que hace que en esas levantadas, en esas partes de la montaña, en la parte alta, pues tengamos una crisis que casi siempre va acompañada de estrés alto, de ansiedad, de depresión, de tristeza, etcétera, ¿cierto? Pero eso normalmente al mes o mes y medio como que va pasando. Pero sí, cuando pasamos de los 20 a los 30 años, de los 30 a los 40, de los 40 a los 50, y lo digo con toda la propiedad por del experiencia. mundo. Sí, por toda la experiencia del mundo. Entonces sí, digamos que esas son pequeñas crisis, pero que cuando tenemos la autoestima muy alta, nos creemos el cuento y nos amamos demasiado, pues esas crisis pasan muy, muy, muy rápido y se elaboran muy rápido. De hecho, la primera crisis que nosotros tenemos es entre los 12 y los 16 años, que vamos cambiando como de etapa. No somos ni niños ni somos adultos y estamos en un vaivén ahí que no sabemos ni siquiera cómo comportarnos. Porque los adultos nos exigen que nos comportemos en unas cosas como adultos, pero también nos exigen que nos comportemos en otras como niños. Entonces no sabemos si somos niños o somos adultos. Y eso se prolonga. En otras etapas de la vida puede suceder exactamente se lo prolonga mismo. mucho. Sí, eso se prolonga mucho, la verdad. ¿Y qué implicaciones? Ahora mencionábamos un poco el papel de los papás también como en este tema, pero ¿qué implicaciones y qué responsabilidad tienen los padres en la formación de la autoestima en los niños? Dani, muchísima, o sea, muchísima, porque el primer modelo de identificación de un niño es el papá y la mamá y los abuelos o quien esté a cargo de él. Porque los niños aprenden por imitación los primeros comportamientos y finalmente es en la casa donde nosotros nos aprendemos a expresar, donde nos aprendemos a querer, donde nos valoran cada cosita que hacemos. Mira, por ejemplo, cuando nos llevan a crecimiento y desarrollo, que aplaudimos porque está muy inteligente, porque ya camina un poquito, porque ya se mueve, y todo eso va quedando guardado en la mente de un niño y con eso es que va reconfigurando como todo su potencial de autoestima, ¿cierto?
Entonces los padres en este sentido son fundamentales. Ojo con las etiquetas, papás. Ojo con los apodos, ojo con los sobrenombres. Sí. A veces uno no se da cuenta y lo hace inocentemente y lo vuelve burla. Entonces le decimos al niño mi pollo, mi vaquita porque es muy gordita. Y eso va generando una herida profunda en nuestro cerebro. Y terminamos a veces con problemas y con trastornos emocionales que podríamos haber evitado desde la misma época de la niñez o de la infancia. Ahí hablamos un poco de la importancia como de cuidar el lenguaje con el que tratamos a los demás, ¿no? Y no solamente sucede con los papás, también en la escuela sucede lo mismo. Una palabra así que sale de la nada, espontánea, puede herir susceptibilidades y puede herir eternamente a ese niño o a esa niña cuando crezca, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto. No, y sabes que lo que pasa es que acá el problema es un poco más profundo, porque es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que eso nos está haciendo daño. Es cuando ya vamos llegando a la pubertad, a la preadolescencia y a la adolescencia, donde empezamos a tener unos rebrotes de comportamiento y resulta que cuando uno se devuelve en el tiempo, eso quedó anclado a la infancia y a todas esas cosas y a todas esas etiquetas que nos marcaron acá. La gordita entonces era mi vaquita, la lentica era la tortuga, porque yo creo que en algún programa les conté que yo lo viví. La lenta era como la tortuga y esas cosas con el tiempo le van desarrollando a uno unos trastornos que ojalá los pudiéramos haber evitado. Exacto. ¿Qué herramientas podríamos nosotros utilizar para evaluar si tenemos alta o baja el autoestima? Pues hay muchas herramientas, Dani. Mira, por ejemplo, en línea hay muchas, unas con más valor científico que otras, pero hay muchísimas herramientas que nos pueden dar como más o menos dilucidar cómo estamos en autoestima. Más sin embargo, también es importante que nosotros revisemos nuestro inventario y nuestra historia de vida. Cuando, por ejemplo, pasamos de una relación tóxica a otra relación aún más tóxica, cuando empezamos las cosas y no las terminamos y las procrastinamos, las vamos aplazando, cuando tenemos malas relaciones con los seres queridos, cuando no podemos consolidar un grupo de amigos porque con todos peleamos, cuando nos da mucha envidia, cuando fracasamos permanentemente, porque sí, está bien que el fracaso es la gran escuela, pero también si yo vivo de fracaso en fracaso y en fracaso, ¿qué es lo que está pasando hacia adentro que quizá no me deja avanzar en mis metas y en mis proyectos? Entonces, digamos que hay como que dividir la respuesta en dos partes. Una, yo me puedo ir dando cuenta que algo está fallando en mi autoestima con mis estados de vida. Y otra, que sí, efectivamente hay baterías psicotécnicas y test de muy fácil manejo que pueden aportarnos elementos muy valiosos en el tema de la autoestima. Exactamente, de hecho vamos a realizar un test asesorados obviamente y orientados por nuestra coach en un programa enlazado a este, es decir, un programa extra que vamos a realizar para todos los que quieran hacer este test de autoconocimiento, de autoestima, lo podamos hacer juntos, ¿no? Oíla pues, que con nuestra coach, di con mi mamá. Con mi madre, que también con es mi coach. Mamá. Mi mamá nos va a ayudar en eso, muchachos, a que nos vaya mejor, que seamos más felices. Así es, para que conozcamos qué es lo que tenemos que trabajar, que es tan importante. Exactamente. Conocemos a todo el mundo y nos desbocamos en conocer a todo el mundo menos a nosotros mismos. Entonces, yo también lo voy a hacer, lo vamos a hacer todos conjuntamente. Así es. Bueno, y ahora va a ser rico, Dani, porque les voy a dar las respuestas por cada una de las dimensiones de la autoestima. Entonces, por ejemplo, puede que yo me conozca muy bien, puede que yo me evalúe muy bien en mi desarrollo personal y que a mí me vaya muy bien en la vida, en la parte de desarrollo personal y en lo laboral o en lo intelectual. Pero puede que las relaciones de pareja, por ejemplo, a mí no me funcionen. Puede que las relaciones con la familia sean perversas. Entonces, cuando yo me voy, por ejemplo, a la línea del autorrespeto, me voy a dar que hay unos puntos que no me están favoreciendo para que eso mejore. Entonces va a ser una cosa chévere, va a ser muy interesante. Sí, especialmente porque uno suele autoengañarse también, muchas veces. Entonces Exacto. Estos tests nos desnudan y ponen la verdad en la mesa. Entonces por eso me gusta.
Además que vamos a estar orientados por ti. Lo hace más especial aún. Bueno, ahora me gustaría hacer un enfoque de la autoestima, pero desde el tema de género, porque solemos, no sé por qué, asociar siempre la autoestima con el género femenino. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los hombres? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la comunidad LGTBI que está tan expuesta, tan presionada constantemente? ¿Cómo podríamos nosotros hablar de la autoestima en este grupo? Lo que pasa, Dani, es que mira, todos los hombres y las mujeres tenemos crisis de identidad. Erickson menciona que nosotros hay muchas teorías psicológicas sobre el desarrollo de la autoestima. A mí me gusta casarme con la teoría de Erickson porque es muy acertada. Casi que nosotros vamos fluctuando entre 8 etapas de desarrollo de nuestra autoestima. Y en todo ese proceso, pues obviamente tenemos unas crisis de identidad, ¿cierto? Hombres y mujeres lo vivimos. Desafortunadamente, LGBTI tiene un problema adicional. O no lo llamemos un problema, llamémoslo como un asunto por resolver. Y es que nosotros, por ejemplo, en América Latina estamos muy transversalizados por la cultura. Estamos muy transversalizados todavía por la religión. La religión ha metido como mucho la mano también en el cuento. Pero adicional tenemos unas familias que todavía siguen siendo muy tradicionales, muy nucleares. Entonces eso hace que tengamos como unas dificultades culturales y no una mente muy abierta. Desafortunadamente el LGBTI entonces entre que tiene que fluctuar o entre que tiene que negociar la presión social versus la orientación sexual. ¿Me entiendes? Sí. Entonces es muy complicado porque un hombre o una mujer cuando va llegando como a la adolescencia, pues entonces tiene una relación sexual. Pero LGBTI tiene que pasar por un proceso completo. El proceso de que yo siento atracción por una persona de mi mismo sexo, yo hago un proceso de negación como se hace con cualquier duelo, yo me niego que estoy sintiendo eso porque me da susto tenerlo que enfrentar posteriormente porque la presión social es muy alta y si venimos de una familia muy creyente y etcétera, mucho más y tenemos abuelitos mucho más y entonces tendríamos que vivir como todo ese proceso. Yo tengo una atracción sexual. Posteriormente me hago un proceso de negación, pero después del proceso de negación tengo mi primera relación sexual homosexual, ¿cierto? Y posteriormente tengo que aceptarlo y la parte más terrible de todas, ir a comunicarlo. Entonces en esa comunicación se genera una crisis muy, muy, muy fuerte con los abuelos, con los papás, con los tíos, con los amigos, con las personas del colegio, con los docentes. Entonces les toca, son personas divinas, hermosas, yo los amo profundamente, tienen un corazón de oro, pero les toca bailar, como decimos en Colombia, con la más fea. Les toca sufrir mucho, porque enfrentarse no es fácil y no en vano muchas personas prefieren no comunicarle a su familia y a sus amigos que tienen una orientación sexual diferente y que no tiene nada de particular y no tiene nada de raro. Pero sí, les toca tener crisis de identidad con mucha más profundidad y lidiar con la presión social. Este programa se hace además de para informarles, contarles sobre diferentes temas y discutir sobre diferentes cosas que nos competen como seres humanos, también se hacen para sensibilizar, para presentarles a ustedes otras realidades. Todas las personas que se les dificulta entender que hay diversidad, es importante que vean este tipo de espacios para que entiendan que todos somos seres humanos, todos amamos, todos sentimos y no importa cuál es la orientación sexual que tiene su hijo o su hija. Es un ser humano bueno que usted ha formado, que sabe que va a ser útil para la sociedad y punto. El resto viene por añadidura, ¿no? Yo siempre le digo a la gente en las conferencias, usted ya formó, créame que esos valores él no se los va a saltar o ella no se los va a saltar. Se va a quedar con esos valores, pero su orientación sexual es interna, es personal, es suya, no está en discusión, no está en discusión. Usted puede seguir siendo una persona hermosa, intelectual, académicamente, profesionalmente, muy brillante, pero su vida privada le pertenece solamente a usted y nadie tendría que opinar ni nadie tendría que rechazarlo por ese hecho. Así es. Bueno, ahora,
nos vamos un poco al tema de las instituciones educativas y las empresas. ¿Qué responsabilidad? Porque solemos pensar, el autoestima es un tema muy privado, muy personal, pero ¿qué responsabilidad tienen las instituciones educativas y las empresas con sus empleados y con sus estudiantes en la formación de autoestima? Pues es supremamente importante. Vamos a empezar con la primera parte. Las instituciones educativas, digamos que son los primeros reforzadores. Después de los papás, cuando uno va a ese proceso de socialización de la escuela, ahí se empieza a formar la autopercepción de uno, ¿cierto? Ahí yo empiezo a identificarme quién soy, para dónde voy, qué tan motivado estoy, qué tan bien hago las cosas, qué tan mal las hago. Pero no depende solamente de nosotros, depende de un docente sano, de un docente con alta autoestima. Y ojo cuando digo eso, cuando yo digo un docente con alta autoestima me refiero, no permite el bullying, no permite la burla, no ridiculiza en clase, no grita en clase al estudiante, va y lo llama aparte y habla con él aparte, no lo hace quedar en ridículo, no le pone apodos, no le pone etiquetas, no llama cada 2 minutos para decirle que vaya al tema de disciplina, porque pues no tendría lógica. Entonces yo creo que para que haya un estudiante con alta autoestima necesitamos un docente sano y que también tenga, por supuesto, muy buena autoestima, porque es en el colegio donde no solamente formamos la autopercepción y la automotivación, sino donde nosotros nos empezamos a considerar y a ver como una ecografía, ¿cierto? Como una ecografía real de quiénes somos, y eso no es posible si los docentes no están sanos. Y a nivel de etapas, si habláramos de que los seres humanos pasamos por diferentes etapas de la vida, si un ser humano tiene un problema de autoestima, ¿cuándo es más difícil de tratar? ¿Cuándo es un niño? ¿Cuándo es un adolescente? ¿Cuándo es un adulto? ¿Cuándo es un adulto mayor? Siempre. Siempre. Es igual de complejo. Sí, es igual de complejo porque en todos hay un niño herido, en todos hay un niño lastimado, en todos hay un niño aporreado. En el adulto mayor, en el adulto que es papá, en el adulto que es soltero, en el niño, en el adolescente, en todos hay un niño que fue lastimado de alguna manera. De ahí la importancia entonces de la escuela y obviamente de los procesos con la familia y de que imitamos. Mira, Dani, por ejemplo, yo en estos días me ponía a ver una foto de cuando tenía 1 año y tú ves que yo siempre tengo 2 rayitas acá en la frente. Sí. En lo que nosotros llamamos el tercer ojo, que es este. Yo imité el rostro de mi mamá desde que era muy pequeñita y siempre cierro los ojos, como que frunzo un poco el ceño, y eso lo aprendí por imitación. Y te estoy hablando de una característica gestual. Ahora dime a nivel conductual, comportamental, cognitivo, ¿qué no podremos imitar y cuánto daño nos puede hacer la falta de foco en el tema de los papás para el fortalecimiento de la autoestima, ¿cierto? Exacto. Y lo mismo en las instituciones educativas. Y ahí precisamente me gustaría preguntar cómo entonces, además de esto que acabas de mencionar, nos afecta la baja autoestima y cuándo es necesario empezar a pedir ayuda. Pues muchas situaciones de la vida nos afectan, Dani, la autoestima. Cuando yo me comparo con los demás, cuando yo no soy capaz, cuando acudo mucho al autosacrificio. Yo tuve una época en que acudí mucho al autosacrificio, me sacrificaba mucho por los demás y poco por mí, entregaba el 100% pero recibía poco y tuve que hacer como un alto en el camino. Pero eso es un proceso en el que uno tiene que ir evolucionando y generando un mejoramiento continuo. Cuando yo siento muchas culpas, cuando siento muchos miedos irracionales, miedos ilógicos, que digamos me están enfermando, cuando tengo muy malas relaciones con mis jefes, mis amigos, mis compañeros, mis padres, mi familia en general, cuando siento muchas envidias, quién lo creyera, pero cuando siento muchas envidias al punto de afectarme y de no querer estar con nadie, de encerrarme porque estoy comparándome y el otro progresa y yo quizá no progreso al mismo nivel de él o de ella, eso sí puede ir generando unos bajonazos en la autoestima. ¿Cuándo pedir ayuda? Cuando esas cosas no son ocasionales, sino que ya se hacen, digamos, permanentes.
Cuando ya estoy empezando a sentir malestar y dolor emocional permanentemente, ese es el momento en el que hay que consultar. Ok. Solemos todos los seres humanos, especialmente las mujeres, preocuparnos mucho por el lenguaje con el que nos acercamos a otros. Pero, ¿cuán importante es el lenguaje con el que nos hablamos a nosotros mismos? Mucho. Yo siempre he dicho que consolamos al otro y que nosotros nos deberíamos consolar como si fuéramos otro. Por eso en algún programa yo hablaba de la silla vacía, esa silla donde yo me pongo yo también. O sea que aunque está vacía yo me puedo reflejar ahí, o en el espejo que yo me puedo reflejar y consentirme y quererme, porque somos muy queridos con los demás, pero nos tratamos muy mal a nosotros mismos. Entonces yo creo que es importante que nosotros nos tratemos como si fuéramos ese amigo al que le hablamos bonito. Casi siempre invitamos al amigo a tomarnos un café y le decimos maravillas. Tú puedes, tú eres capaz, Sí. vas a salir de esta, tú eres una persona fuerte, yo creo en ti, no sé qué. Pero nosotros nunca nos lo decimos. ¿En qué momento vamos a empezar a decírnoslo a nosotros mismos para autorreforzar como todas esas características que tenemos que potencializar? Exactamente, yo creo que el mayor aprendizaje que tenemos en la vida es ese, aprender a amarnos, a conocernos, a premiarnos y especialmente, creo yo también, a perdonar. Y a perdonarnos siempre. Exacto. Porque cuando nos desculpabilizamos, somos capaces de ser resilientes y de volver a empezar nuestra vida, a pesar de las frustraciones, los errores, las fallas, los fracasos, las pérdidas, lo que sea, hay que desculpabilizarnos. Así es. Bueno, decía yo en la introducción de este programa que este tema de hoy era la tarea más importante que teníamos como seres humanos. Me gustaría preguntarte cuál podría ser esa lista de tareas que deberíamos ejecutar todos los días para aumentar nuestra autoestima. Primero, arreglarnos bien. Arreglarnos, bañarnos. Arreglarnos lo mejor que podamos. Sí, yo sé que es muy cruel y que las señoras deben estar diciendo, pero ya a mí no me queda tiempo. A todos nos queda tiempo y nos tenemos que regalar y ser autocompasivos con nosotros mismos. Yo creo que perdimos la capacidad de autocompasión. Y la autocompasión es eso. Yo volverme a poner en primer lugar antes de cualquiera. Y ponerme en primer lugar implica volverme a arreglar, volver a ejercitar mi cuerpo, ir a una clase de yoga, por ejemplo, o de estiramientos, o hacer estiramientos en mi casa. El día que estoy muy aburrido, sacar mi azúcar, mi miel de abeja, mi canela, mi café y hacerme mis propios masajes. No tengo necesidad de ir a un spa ni de invertir recursos. Decirme y reforzarme lo positivo todos los días. Tú puedes, tú eres buena, tú eres inteligente, eres capaz, lo vas a lograr. Yo sé que lo vas a hacer, y si yo me hablo y me hago esos reforzadores positivos, muy seguramente algo diferente va a pasar en mi vida y ustedes lo van a poder experimentar. Yo no les voy a decir qué es, pero los que lo han hecho por entrenamiento emocional se han dado cuenta de que algo se transforma en su vida. Yo resolver los problemas que tenga con los demás. Yo no sé por qué nos da tanto susto disculparnos y decir que la embarramos. Hombre, si yo la embarré, reconozco mi parte. Cometí un error, discúlpame, no era mi intención ofenderte. Punto. No hay que hacer nada más, no hay que decir nada más. Eso nos va limpiando y nos va liberando un poco de cargas emocionales y de tensiones innecesarias. El hecho de ponerme a estudiar algo y sentirme inteligente. Listo, es que yo no tengo tiempo, es que el trabajo, es que no sé qué, hago un cursito virtual de esos que duran, no sé, 10 horas, 5 horas, pero aprenda algo nuevo, lea en Google un artículo chévere, busque estar actualizado, haga como cositas interesantes que de alguna manera le refuerce su parte intelectual, converse con la gente, cree y refuerce sus relaciones con sus amigos para que también pula su parte espiritual. Si usted tiene un Dios, como quiera que se llame, pero si usted tiene un Dios, hable con Él, converse con Él, no lo pierda de vista, porque en alguna parte hay un ser superior a nosotros, y si lo entendemos así, con toda seguridad nos va a ir mejor en la vida. Entonces eso, vamos reforzando la parte mental, la parte intelectual, la parte cognitiva, la parte espiritual, la parte física y corporal. Hágase chequeos médicos. ¿Cuántas veces le pregunto a la gente, ¿te has hecho un chequeo este año a ver cómo estás? No, como yo no me siento mal, hace 3 años no voy. Pero acuérdense que la promoción y la prevención
es mejor que tener que hacer intervención posteriormente. Entonces todas esas cosas, cuando nosotros nos enfocamos en nosotros mismos y nos empezamos a preocupar por nuestras cosas, nos va mejor. Gástese una platica, un poquito de dinero que tenga comprándose una cosita que usted quiera. A los hombres les gustan las herramientas, a las mujeres nos gusta la ropa, a los hombres les gustan cosas para el auto, a nosotros nos gustan cosas para nosotras, entonces invirtamos algunos recursos para eso. Exacto, en eso estaba precisamente pensando yo, que es muy importante premiarnos y regalarnos. O sea, premiarnos decisiones, premiarnos comportamientos, premiarnos por todo lo que hacemos todos los días, que es fabuloso. Y además de eso, yo creo que también el tiempo. O sea, por ejemplo, a las nuevas mamás, que además son empleadas, que trabajan o tienen su propio negocio, que no tienen tiempo para sí mismas. No, señora, regálese tiempo, regálese un ratico para hacerse el masaje, o regálese un ratico para ir a caminar usted, para leer su libro. También es necesario. Yo creo que también aumenta un poco de alguna forma la autoestima, ¿no? Regalarnos ese tiempo para nosotros mismos. ¿Sabes qué veo yo, por ejemplo, en terapia? La mayoría de personas que consultan se metieron en el cuerpo de otro y se perdieron. Su alma quedó introducida dentro del cuerpo de otra persona, y cuando esa persona se fue por alguna razón, se llevó su alma y queda acá un cuerpo que no sabe para dónde va, un cuerpo inerte, un cuerpo vacío, un cuerpo que respira, un cuerpo que está vivo, pero que no vive. Simplemente es un autómata. Todos los días se levanta, se para, come, piensa, llora, etcétera, pero no recuperó su alma. Entonces nosotros tenemos que ser, yo no sé si un poco egoístas, quizás así sea la palabra, un poco egoístas para nosotros defendernos a nosotros mismos, y yo amar mucho al otro, pero sin meterme en su alma, sin regalarle mi alma al otro, yo seguir teniendo mi esencia, seguir teniendo mi identidad sobre todo, y no absorberme en el otro, porque cuando el otro se va, entonces yo me pierdo. Así es. Priorizar siempre nuestros sueños, nuestras metas por encima de los demás. No es egoísmo, es amor propio. Es amor propio, totalmente. Bueno, cuando yo estaba haciendo la investigación sobre este tema, me encontré con la musicoterapia como una herramienta. Bueno, estaban utilizándola para un proyecto con mujeres que habían sufrido violencia, que habían sido víctimas de violencia. ¿Qué tan cierto es que la musicoterapia nos ayuda a aumentar el autoestima, y cómo podríamos hacerlo en casa? No solamente nos ayuda a aumentar la autoestima, nos ayuda a mejorar todo, Dani, todo. Es una estrategia terapéutica maravillosa. Primero, nos activa nuestros neurotransmisores y nuestras hormonas cerebrales. Nos despierta la mente subconsciente. Nos ayuda a estar más tranquilos, conectados con el mundo y relajados. Y tiene una funcionalidad que quizás la gente no conoce: su melodía, su sonido, su ritmo y su armonía. Esos 4 elementos de la musicoterapia muchas veces se conectan perfectamente con nuestro patrón cardiovascular, y eso hace que nos relajemos y que nos calmemos. Entonces, para mujeres víctimas de la violencia, para mujeres con procesos de autoestima baja o hombres con procesos de autoestima baja, para LGBTI, para todas las personas que tengan lastimada de alguna manera su autoestima, o que estén atravesando por una crisis de identidad o de ansiedad o depresión, etcétera, es absolutamente funcional. Es una cosa maravillosa. Si vamos a conectar, por ejemplo, para relajarnos, la música barroca, como la música clásica y la música barroca son las que tienen mejor patrón cardiovascular similar al de nuestros latidos del corazón. Entonces eso nos ayuda a estar tranquilitos, relajados. Una cosa muy hermosa y muy funcional. Fascinante. ¿Y cuáles son esas mentiras escondidas de la autoestima? Porque puede ser que veamos personas que siempre están optimistas, que siempre están positivas, felices, pero puede ser que eso no signifique que tenga una alta autoestima, sino todo lo contrario. ¿Cuáles son esas falsedades o esas mentiras escondidas de la autoestima? Eso sonó muy cruel, Daniela, eso sonó muy cruel. Sí, que las mentiras escondidas, hasta poeta, mi hija. Bueno, mami, no, mira.
nosotros tenemos que entender que tenemos 5 dimensiones de la autoestima, no toda nuestra autoestima está porreada. Con el test que les prometimos en el siguiente programa, después de este, les vamos a decir cuál de esas 5 dimensiones está lastimadita y cuál no, y en cuál nos está yendo mejor que en cuál, para que le prestemos como atención. Esa es la importancia pues, y la relevancia del test. Pero frente a eso de las mentiras escondidas, yo no creo mucho en las personas que siempre están supuestamente felices y que se sienten súper realizadas y no sé qué. Yo sí siento que algo ahí está bien, como latiendo, algo ahí no está como, está detonando, algo ahí no está como muy bien. Esa puede ser una mentira escondida. Otra mentira escondida es la cantidad de amigos que tenemos en redes sociales, amigos falsos. Tenemos más de 2.000, 3.000, 5.000, no sé cuántos amigos, pero ninguno es amigo. Estamos absolutamente solos. Tenemos de esos 5.000, 10 amigos de toda la vida. Y el resto ni siquiera son amigos, son desconocidos, con los que nosotros de alguna manera como que intentamos sobrellevar o camuflar un proceso de baja autoestima. Cuando nos tomamos, por ejemplo, una fotografía peligrosa y ponemos en riesgo nuestra vida para que nos den más like. Lo veía yo en estos días en un canal de acá de Colombia. Me quedaba impresionada con un informe periodístico donde decían que una niña, por tomarse una foto en un 13º piso de un edificio, cayó abajo y que su amiguita le estaba tomando la foto porque ella necesitaba tener más like. Pero cuando uno se va, uno dice, esto es real, o sea, esto está pasando en todas partes del mundo, no solamente en Medellín, no solamente en Colombia. La gente busca de alguna manera autoaprobación, pues que lo estén aprobando permanentemente, y eso es muy delicado porque es un aporreón y es un golpe y es una herida muy profunda en la autoestima. Cuando yo tengo que filtrar las fotos, cuando todas mis fotos tienen que tener los ojos diferentes, el cabello diferente, la piel diferente, tengo que esconderme mi celulitis que hace parte de mi vida, tengo que esconderme la cicatriz, cuando la cicatriz finalmente es una herida de guerra de mi propia vida. En todo ese tipo de cosas yo estoy mostrando que hay realmente mentiras escondidas de la autoestima, porque la autoestima sí está lastimada, sí está baja. En los adolescentes tenemos que entenderlo y decirlo honestamente. Ya los papás no están con los hijos. Cuando yo estaba pequeña o de la edad de las niñas de 13, 14, 15 años, mi mamá permaneció todo el tiempo conmigo. Y yo contigo, Dani, permanecí todo el tiempo. Todo el tiempo. Hasta los 25 años que me fui a trabajar, que salí de la universidad y me fui a trabajar, yo estuve contigo. Pero desafortunadamente los jóvenes de ahora son niños huérfanos de padres vivos, son niños muy solos, buscando resarcir sus tristezas y su falta de autoestima en muchas cosas, en redes sociales, en la foto, poniendo en riesgo su vida, en los desnudos que hacemos a veces para satisfacer a alguien que ni siquiera conocemos. Ese tipo de cosas sí son mentiras muy escondidas. Exacto, y aquí también, ahora que tocamos el tema un poco de las redes sociales y la juventud o los niños, también buscan de alguna forma unos modelos a seguir, ¿no? Y el tema de la comparación entre mujeres, vivimos de alguna forma en una cultura que exige ciertos patrones de belleza, por ejemplo, o exige que tengamos ciertos comportamientos. Y llega en algún momento de la vida la cuenta de cobro donde te dicen, no, tienes que ser tú mismo, tienes que amarte como eres, valórate por lo que tienes. Y entonces empieza también ahí de alguna forma una crisis para entender qué es lo que está pasando. Es una crisis y un conflicto entre la cultura en la que crezco, en la comparación en la que he estado inmerso y el yo, ¿no? De alguna forma. Que es una cosa similar a la que le pasa al LGBTI. Es que es la presión social en nuestra identidad y eso nos genera obviamente una crisis. Es que nosotros queremos ser autónomos, ser auténticos, ser nosotros, tomar nuestras decisiones, nuestras preferencias y orientaciones sexuales. Queremos vivir nuestra vida, pero hay un poco de cosas afuera, como pequeños mostricos diciéndonos, no, así no es, estás gorda, tienes que estar flaca, tienes que ser rubia, tienes que tener el pelo no sé qué, tienes que tener la pestaña postiza, el ojo te lo tienes que poner verde porque todas las amigas tienen los ojos claros en los filtros. Entonces estamos empezando a abusar de una cantidad de cosas y cuando uno ve las fotos uno dice, esta es ella.
Yo tenía estudiantes de la universidad que yo todavía digo, esta es fulanita, no, yo no puedo creer cómo ha cambiado. Y no, resulta que es que acabó con todos los filtros que tenía en el celular. Y eso es muy triste porque finalmente lo que tenemos que recuperar dentro de nuestra autoestima es nuestra libertad. Y uno solamente tiene libertad cuando tiene identidad y se ama esto que es uno. Así, con la naricita chata, con las orejitas grandes, con la boquita grande, como sea. Este es uno y eso es lo que hay que amar, porque eso es lo que uno tiene y eso es lo que hay que mostrar. Ese es el paquete que uno tiene para Ese toda es el la paquete. vida. Exactamente. Bueno, ¿y qué relación existe entre las necesidades de la pirámide de Maslow con la autoestima? Bueno, por acá creo que Juanjo nos va a poner la pirámide de Maslow. Básicamente nosotros toda la vida, como requerimos alimento, requerimos autoestima y requerimos reforzadores de esa autoestima. Digamos que en el primer escalón de esa pirámide solamente están como las necesidades básicas: alimentarme, tener abrigo, que me cobijen, sentirme seguro, las capacidades como de supervivencia. De ahí para arriba, hasta llegar a la autorrealización, nosotros siempre nos estamos dando como codacitos con el mundo, pidiendo que nos refuercen la autoestima. Cuando voy a la escuelita, ahí se genera mi primera crisis de autoestima, cuando me molestan por los apellidos, o me molestan por el defecto, o me hacen bullying, etc. Ahí empieza como mi primer enfrentamiento con la autoestima. Pero posteriormente, cuando voy al campo laboral o voy a la universidad, cuando me caso, cuando salgo con mi grupo de amigos, eso siempre voy a estar necesitando reforzadores de la autoestima, que eso finalmente nos va a pulir y va a permitir que cuando lleguemos a ese fin último de la pirámide, que es la autorrealización, pues yo haya llegado como una persona centrada, una persona íntegra, completa. Ya no me importa si se burlan del defecto, lo que sea, hasta yo misma me burlo y no pasa nada. No pasa nada. Bueno, desafortunadamente el tiempo se nos termina, pero ¿quieres enviar un último mensaje para los que nos ven y sienten que de alguna forma su autoestima está un poco desequilibrada? Claro, ámense mucho. Eso que ustedes tienen, otras personas lo desearían. Esos ojos para ver, esa nariz para oler, esa boquita para hablar, eso lo necesitan otras personas que no tuvieron la posibilidad de desarrollarlo. Ustedes lo tienen y eso hay que agradecerlo. Cuando uno abre los brazos para agradecer, también abre los brazos para recibir, como todos los dones del universo. Entonces nada, y esperen en nuestro próximo programa que viene a continuación. Adivinen, les voy a mostrar si están bien de autoestima y en qué características están fallando. Así es, no se lo pierdan. Madre, mil gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Esperamos que todos lo hayan disfrutado y que lo apliquen a sus vidas. Te amo, hija, cuídate mucho. Te amo, gracias y nos vemos en el siguiente programa. Chao. No se lo pierdan, el test va a estar interesante. Buenísimo, está buenísimo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo programa y no se pierdan el enlace a este siguiente.